Queridos hermanos, hermanas, mi nombre es Mario López. Aquí estamos una vez más desde Olathe, Kansas. Soy pastor de la iglesia Visión Celestial, localizada en el 700 Este, Lola Street, Olathe, Kansas, 66061. Mi número de teléfono es 913-645-4173. Le invito a que visite la página de nuestra iglesia, iglesia Visión Celestial Kansas.com. En este pequeño video quiero hablar sobre el liderazgo que forma futuras generaciones. El liderazgo que forma futuras generaciones. Quiero leerle dos textos importantes de la palabra del Señor. Uno se encuentra en la última carta que escribió el apóstol Pablo, y otro texto que le escribe a los filipenses. Según de Timoteo, capítulo 2, dice, verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, Filipenses capítulo 4, quiero leer. Filipenses capítulo 4 dice lo siguiente. Dice el verso 9 del capítulo 4: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vivimos una crisis en el liderazgo cristiano del siglo XXI. En los últimos años se ha visto que los libros sobre liderazgo se han publicado por centenas, por cientos y cientos de libros. Miramos que John C. Maxwell es muy famoso, miramos que otros personajes son muy famosos dentro del evangelicalismo. Hemos visto en la última semana cómo la iglesia de Perry Noble, el liderazgo de la iglesia de Perry Noble, un pastor de una mega iglesia allá en el norte de Carolina o en el sur de Carolina, tuvo que ser despedido porque poco a poco, después de estar tomando él socialmente, dijo que se deslizó hacia la dependencia del alcohol más que a depender de Jesucristo. Ahora él acaba de ingresar a una rehabilitación de abuso de sustancias, donde clínicamente se les ayuda a personas con problemas de adicción. Pero la iglesia ya está pidiendo al hermano, a este señor Perry Noble, de regreso para que la iglesia siga funcionando, por así decirlo. No quiero enfocarme mucho en lo negativo del liderazgo cristiano del siglo XXI. Quiero hablar sobre cuáles son las características de un liderazgo que forma futuras generaciones. Si estoy mirando para abajo es porque he tomado unas notas. El liderazgo que forma futuras generaciones. En eso estamos interesados, queridos hermanos y hermanas, querido líder que tú me estás escuchando en este video. Así de que miramos de que hay una crisis. Todos están hablando del liderazgo cristiano. ¿Cómo podemos ser efectivos en una época posmoderna, en un mundo posmoderno? ¿Cómo podemos alcanzar a los perdidos, a los de afuera? Miramos que este señor de Argentina, que es muy famoso, convocó a el entrevistador de CNN, a Ismael Cala, a una conferencia de evangélicos, porque
aunque no es evangélico, Ismael Cala, él fue invitado para dar una charla sobre liderazgo. Así de que hay un gran interés en la comunidad evangélica para entender cómo debe de ser el liderazgo que va a alcanzar a la sociedad moderna. Yo le voy a decir una cosa, queridos hermanos y hermanas. Es necesario que regresemos a las Escrituras. Este va a ser siempre mi pelea, mi oración, mi deseo y mi querella siempre para que regresemos a la palabra del Señor. Hay mucho compromiso de parte de líderes cristianos. El liderazgo que forma futuras generaciones, el liderazgo cristiano, primeramente tiene que ser teólogos, ellos tienen que ser personas sumergidas, metidas en la palabra del Señor, porque estamos hablando no de una institución secular, sino de una institución cristiana cuyo líder fue Cristo. Y Él nos habló de que la doctrina, la teología, era lo importante de la iglesia. Él dice continuamente: escudriñad las Escrituras, porque en ellas se encuentra la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero también entendemos que el Señor es el Dios de la historia, y también tenemos que estar interesados y posiblemente usar herramientas de la modernidad, que le llamo a Guinness, del libro que estoy leyendo, pero con cuidado, porque en nuestro gran deseo de ganar el mundo podemos perder nuestras almas. Y como ha dicho un pensador, Henry Nouwen, es más fácil ser Dios que amar a Dios en estos tiempos. Hay una crisis en el liderazgo cristiano. Las iglesias que piensan proyectarse a las futuras generaciones y prevalecen y que han sido atacadas por el modernismo, por el posmodernismo, por el liberalismo teológico, son aquellas que tienen fundamentos teológicos fuertes. Y aunque esto no es garantía, porque muchas denominaciones han apostatado, hemos visto, pero hay más probabilidades que a través de esos hombres celosos por la doctrina cristiana, estas iglesias puedan prevalecer en tener como autoridad la palabra de Dios. Iglesias que solo están basadas en lo pragmático, en lo que funciona, en aquello que trae resultados temporales, no podrán existir, no pueden existir. Nunca han permanecido más de 30, 40 años. ¿Sabe por qué? Porque estos son los años que un hombre, estos son la mayor cantidad de años que un hombre puede ejercer el ministerio. Y son iglesias basadas en la visión de un líder, sea un Norman Vincent Peale, donde se congregaba Donald Trump. Miramos que era liberal, miramos muchas iglesias que no han podido prevalecer en contra del modernismo, liberalismo y toda modernidad, toda escuela liberal, toda batalla, toda guerra que el diablo le ha levantado a su iglesia. La iglesia que pretende, el liderazgo que pretende, la iglesia que pretende formar las futuras generaciones, va a tener que tener como fundamento, la palabra de Dios. Aparte de sus personajes que lo guían, el liderazgo cristiano tienen que tener un carácter consistente. Hemos visto que muchos han caído, muchos ministerios han caído. Miramos a un Jimmy Swaggart, miramos a un Jim Baker, miramos a muchos hombres que han caído en la inmoralidad, aún en círculos reformados, calvinistas, entre bautistas, entre presbiterianos. O hay una crisis en el liderazgo. Hay la visión de Calvino en la escuela de Ginebra fue
una visión que ha perdurado por muchos siglos. ¿Sabe por qué? Porque no se centraba, yo no creo, es imposible que la autoridad de la iglesia de ese tiempo se haya basado solamente en la personalidad de Calvino. La iglesia presbiteriana que la fundó John Knox ha permanecido en el día de hoy porque siempre ha entendido que el gobierno, que el liderazgo es plural. Los ancianos son los que gobiernan la iglesia local. La autoridad del poder no está centrada en un hombre. Por eso es que cuando los pastores mueren en el contexto presbiteriano, otro ministro se levanta y toma la posición de ese hombre. Pero ese ministro es responsable en su testimonio, en su carácter, en su consistencia con los otros ancianos. Por eso es que las iglesias no mueren. Pero cuando un Cash Luna, cuando un Maldonado, cuando muchos personajes que basan sus iglesias, sus movimientos eclesiales, ¿ok? Mucho se habla del crecimiento, el carismatismo del líder, la personalidad del líder. Tiene que vestir bien, tiene que tener una buena retórica. O sea, se está poniendo más énfasis, y esto vamos más, en la personalidad, en el personaje que está enfrente, en lugar del contenido del mensaje. O sea, se está poniendo más énfasis en la forma de entrega del mensaje antes que en el contenido del mensaje. ¿Ok? Pablo le dice a los corintios: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el evangelio es necesario fundamentar a nuestros feligreses, a nuestros oyentes, a nuestra iglesia, a nuestro liderazgo, que nos va a reemplazar después que partamos a la presencia de Dios. Los grupos avivamientos han tenido transformaciones culturales, han transformado la cultura. El movimiento del metodismo, el movimiento del calvinismo metodista de Gales, esos avivamientos hicieron cambios en la cultura, en la sociedad. ¿Ok? Yo quiero que entienda esto. Pero hoy se habla de un crecimiento, del movimiento de iglesias, movimientos eclesiales donde una persona sale y por video le puede predicar a muchas iglesias en todo alrededor del mundo. La tecnología, estos son los beneficios de la tecnología, del modernismo. Pero no tienen un pastor ahí, ancianos que los estén cuidando, que los estén pastoreando, líderes cristianos de carne y de huesos. Esos avivamientos eran sanos porque trajeron, innovaron ciertas cosas, pero también trajeron una transformación en la sociedad, en la cultura. En el día de hoy se habla mucho de avivamiento, pero el liderazgo no está sano. El liderazgo tiene cosas escondidas en su corazón, tiene pretensiones de poder. Entonces tenemos que tener cuidado. Miren la visión, la conferencia de visión, que se me va el nombre de este señor de Argentina, que invitó a Ismael Cala. Necesitamos líderes que guíen con el ejemplo. Pablo les dice aquí, les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo no solo les he predicado sobre liderazgo cristiano, yo no solo les he dicho que tienen que hacer esto, yo los he liderado con mi ejemplo, con mi carácter consistente. He sido responsable con la comunidad apostólica. Él dice en una ocasión, en 1 Corintios 15:11, que fíjense que los corintios tenían un problema, que ellos querían ser líderes, pero individualistas. El individualismo se había mezclado en la iglesia. Y Pablo está diciendo de que ellos son un cuerpo, que son responsables los unos a los otros. Y después dice en 1 Corintios 15:11, dice: sean ellos o sean nosotros, o sea yo, este es el evangelio que hemos predicado. Pablo está en la prisión en Filipenses
en segunda de Timoteo. Y él lo que le preocupa es que hayan hombres idóneos que pasen las tradiciones cristianas, la doctrina cristiana, la manera de hacer las cosas. ¿Usted se ha fijado cuántos libros han aparecido en el mercado que le enseñan a uno cómo hacer las cosas? O sea, todo se ha vuelto, como le dijo un japonés a un australiano: cuando yo miro a un budista, lo miro como un hombre santo. Cuando miro a un pastor, lo miro como un director de una gran empresa. O sea, la administración ha tomado lugar de la teología en la iglesia local. Y esta es parte de una iglesia. Claro que sí, que se necesita administrar la mayordomía de Dios, el dinero, las finanzas. Pero este no es el trabajo más importante del pastor, del liderazgo. El liderazgo que forma futuras generaciones tiene que entender que tiene que tener un fundamento teológico. Ser celoso por la doctrina, porque este es el fundamento de la iglesia local, o debe de ser el fundamento de cualquier denominación. La doctrina bíblica. El liderazgo que forma futuras generaciones tiene que ser consistente en su carácter. Tiene que practicar lo que predica. Tiene que practicar el amor. No puede andar diciendo tenemos que vivir para Dios, pero no vive para Dios. Hemos visto que se han metido empresarios a la iglesia del Señor. Hay mucha superficialidad espiritual. Hay muchas personas que están ingresando al pastorado, pero que nunca han sido llamados por Dios, porque la iglesia ha perdido el discernimiento. Y estas iglesias son microempresas o macroempresas, que son negocios básicamente. Y por eso es que hay un gran énfasis en crear empresarios en la iglesia local, pero no grandes padres de familia, no mujeres santas que profesan piedad y que son ejemplo a la comunidad, en la escuela, en el profesorado. Entonces tenemos que entender de que los líderes que forman futuras generaciones, cuyo liderazgo es alabado en 50, 60, 70 años, son líderes sanos personalmente en su familia. Son personas que dejan un legado para futuras generaciones, aquellas que tienen como fundamento no las malas herramientas de la modernidad, del carismatismo, de la personalidad, de la actuación, de la exhibición, sino son personas no formadas por Hollywood, sino por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis. Mucha gente hablaba de lo que Pablo decía y hacía. Él lideraba con ejemplo. Si él decía que se tenían que hacer discípulos, él corría. Él corrió 20,000 millas por las aguas. Si él hablaba de sufrir por Cristo, él lideraba. Si hablaba de santidad, él hablaba de santidad y la gente escuchaba de un hombre que vivía para Dios. Y él les dice: lo que oísteis y visteis en mí, esto hacer. No necesitamos ya más líderes que se enseñoreen de los demás. No, queridos hermanos y hermanas, le estamos sirviendo a Dios. Nosotros somos siervos, somos ministros de la palabra. Usted es una sierva, usted es un siervo. Usted le está sirviendo al prójimo. Usted le sirve a la comunidad cristiana. No lo hacemos para el ojo del pastor, del ojo de los ancianos. No lo hacemos para la vanagloria. No lo hacemos para buscar una pompa personal donde nos van a decir: tú eres el ungido de Dios. Sino que lo estamos haciendo de lo más profundo del corazón, por lo que Dios ha hecho en nosotros, por ese agradecimiento que está en nuestros corazones, porque Dios ha salvado nuestras almas. Los líderes que forman futuras generaciones son personas que reflexionan. Si usted mira esta colección de libros aquí, no es para vanagloriarme, sino que yo he querido pensar, he querido reflexionar. Yo me hubiera retirado del cristianismo hace mucho tiempo si hubiera visto de que solo se trataba de saltos y brincos, de la emoción, de prender las emociones y emocionarme con los instrumentos.
Pero gracias a Dios después me di cuenta que se necesitaba un discipulado más radical, más profundo, donde tengo que escuchar las voces tanto de la palabra del Señor, la doctrina apostólica, la doctrina de los profetas, el fundamento, establecer la iglesia del Señor, que en el 2006 Dios me llamó al pastorado. Entonces tuve que entender de que tenía que ser más saturado de la palabra cuando el Señor me llamó al pastorado. Y después entendí, ya leía muchos libros para este tiempo, a los 5 años de ser cristiano, y entendí de que no solo se trataba de salvar las almas, sino que se trataba también de encarnar la misión, el liderazgo que Dios nos había dado. Entonces, tuve que comprar libros. O sea, el liderazgo que forma futuras generaciones, querido pastor, escúcheme bien, por favor. Va a tener que ser un liderazgo que reflexiona sobre los temas cuestionables de la sociedad, temas controversiales, sea la homosexualidad, sea el aborto, sea la eutanasia, la muerte asistida. En otras palabras, sean cómo vamos a administrar la mayordomía, cómo vamos a ser íntegros. Porque la gente nos está viendo. La gente del mundo quiere que caigamos en el error, en la inmoralidad sexual. El diablo también quiere perturbar la iglesia del Señor. El liderazgo que forma futuras generaciones es un liderazgo que lee. Es un liderazgo que reflexiona, que escucha a los demás tanto en la palabra como en los libros. Y va escogiendo lo bueno y va desechando lo malo, de líderes que no tienen mala intención, que no han aplicado a sus libros de liderazgo tal vez todas las herramientas del modernismo, del pragmatismo, pero que nos dan buenas ideas. Pero sobre todas las cosas yo sigo diciendo que necesitamos regresar a la palabra del Señor y ser consistentes en nuestro carácter, lo más esencial. Pablo dice aquí: lo que aprendisteis y recibisteis y viste y oísteis y visteis en mí. Miramos que hay una crisis en el liderazgo del siglo XXI. El líder que pretende alcanzar a los demás primero tiene que proyectar la pasión de que el mensaje que tiene, no la forma, ser creativo en cosas que en verdad terminan perjudicando a la iglesia del Señor. Si hay mucha gente que invierte en programas continuamente para que las personas que van a asistir a la iglesia entonces se sientan modernizados, se sientan que su necesidad está siendo llena. Pero después que esa necesidad se llena, entonces surge otra. La necesidad más grande de liderazgo en el día de hoy es que predicar las buenas nuevas de salvación, formar a futuras generaciones y decirle a un mundo que la necesidad más grande es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ese es el vacío, esa es la necesidad más grande. Pero si creamos programas en nuestra iglesia para personas que necesitan llenar cuestiones temporales, vacíos temporales, entonces en una semana vamos a tener que cambiar ese programa, en un mes. Y vamos siempre a tener la tentación de estar a la moda, modernos. Queridos pastores, se gasta mucho dinero en todo ese desarrollo de programas. Yo estoy de acuerdo con programas educativos. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que formar a las futuras generaciones en la educación. La educación cristiana es esencial, pero no tenemos que estar llenando continuamente los vacíos temporales de la gente. Un seeker friendly, como le llaman las iglesias emergentes. Hay grandes presupuestos que corren en las grandes macro iglesias, macroempresas religiosas en el día de hoy. Continuamente tienen que estar a la moda. Están implementando programas para el estilo Hollywood, para mantener feliz a la gente. Necesitamos un liderazgo que forme futuras generaciones, y para eso necesitamos un liderazgo bíblico, genuino, auténtico, transparente,
Un liderazgo que no busca sus propios beneficios, sino que busca el beneficio de los demás. Sino que busca el proyectar la visión de Dios. Sino que busca que esa iglesia, ese local que se plantó como iglesia en este contexto de mi pastorado en el 700 de Lola, permanezca en 100 años. Si el problema después es que mucha gente, y yo entiendo eso, no quiere contextualizar el evangelio, quiere seguir con paradigmas que en verdad no perjudican nada a la doctrina cristiana, pero anticuadas, por así decirlo, y no quieren contextualizar el mensaje, entonces terminan cerrando el local. Y eso ha pasado con muchas iglesias bautistas, fundamentalistas, que en verdad no quisieron interactuar con la cultura, que tienen un evangelio cerrado. Y ellos terminaron siendo los más mundanos, dice el libro de este Os Guinness. Dice que en Oxford se le acercó una persona y le dijo, ¿sabes quiénes van a ser los más mundanos? Le dijo, los fundamentalistas, y eso se ha probado con el tiempo. Porque ellos son el medio liberal, dice Os Guinness, para atraer varias estructuras, varios procederes en la iglesia que van en contra de la palabra del Señor, como la palabra del Señor nos manda a interactuar con la creación, con la materia. No tenemos solo un evangelio espiritual donde se salve el alma, no, tenemos que hablarle a la política, tenemos que hablarle al hombre contemporáneo de que esta es la realidad, las buenas nuevas de salvación, y que en el evangelio hay esperanza para el mundo moderno. No necesitamos modernizar la iglesia en el sentido liberal y usar todas las herramientas del modernismo, pero necesitamos, alabado sea el Señor, conversar, hablar y proyectar las buenas nuevas, el evangelio, y tomar ventaja de todos los medios que existen. Pero que la esencia, la sustancia del mensaje no se borre, no se elimine, porque si no nuestras iglesias van a ser eliminadas de la faz de la tierra, tanto por el juicio de Dios y por el modernismo, por el liberalismo y por las futuras generaciones. Es allí donde muchas de las iglesias fallan, y en 30 años ellas ya no van a existir más. Sean grandes iglesias. Usted sabe la foto que yo publiqué en Facebook. Mire ese local, 1 año estuvo ahí la persona esta. Me imagino que su matrimonio, su vida emocional, espiritual decayó porque el proyecto no les funcionó. No estamos para usar lo que funciona como líderes, sino lo que va a establecer las futuras generaciones en la palabra del Señor. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros no necesitamos líderes con superficialidad espiritual. Necesitamos líderes auténticos, transparentes. Líderes siervos, somos líderes siervos. Y después que hagan todo esto, ustedes digan que son siervos inútiles, dijo Cristo. Necesitamos líderes humildes. Personas que pueden ser corregidas, pueden ser llamadas la atención. Personas que están dispuestas a corregirse, a tener su sabático, como dice Eugene Peterson, a tomarse sus vacaciones por 1 año, o 6 meses, o 3 meses. Tome descanso, descanse. Líderes humildes que su identidad cristiana no está en el pastorado, sino está en Cristo. Allí está la identidad de nosotros. La identidad del liderazgo debe de estar en Cristo. Debemos de estar formando el carácter de Cristo, la identidad de Cristo, enseñarle a los jóvenes que su identidad no está en ser una estrella famosa del evangelio, no, su identidad está en las buenas nuevas de salvación, en la persona de Jesús. Así ellos van a ir de generación en generación. En 30 años posiblemente usted y yo ya no estemos aquí, en 40 años, pero esa futura generación, esos jóvenes tienen que seguir con la futura generación. Ellos son los futuros pastores, los futuros diáconos, los futuros líderes de la iglesia del Señor.
Necesitamos proyectar esa humildad, ser humildes auténticamente y aceptar cuando estamos errados, cuando somos inconsistentes en decir que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Personas que escuchan, personas que están bajo la presencia de Dios, bajo la autoridad de la palabra. Una persona soberbia no escucha. Una persona soberbia no se abre a ser corregida. Se enoja, se irrita, expulsa a los miembros, expulsa al congregante porque le estorba la visión unilateral que tiene supuestamente que Dios le ha dado. Las asambleas y la iglesia de Dios por eso son fuertes, porque ellas entendieron que un movimiento del espiritual que se levanta en avivamiento tiene que tener un fundamento teológico, un fundamento tradicional, por así decirlo, basado en la palabra, que va a proyectarse a futuras generaciones. Por eso la Asamblea de Dios y la Iglesia de Dios ha permanecido después de 100 años. ¿Por qué? Porque ellos no solo tuvieron personas que sentían mucho, sino personas pensantes, pensadores cristianos, personas que se tomaron el tiempo para agarrar un libro grueso, leerlo, gastar su dinero. ¿Por qué? Porque esos hombres, Jim Bell, A.J. Tomlinson, ellos estuvieron interesados en las futuras generaciones, fundaron institutos, fundaron escuelas teológicas. Entonces la visión pentecostal de las asambleas, la visión pentecostal de Cleveland, Tennessee, de la Iglesia de Dios ha sido preservada, ha permanecido. ¿Por qué? Porque ellos querían y estaban interesados en formar el liderazgo de las futuras generaciones. El liderazgo que forma futuras generaciones es aquel que está basado en la palabra del Señor, en el carácter de los apóstoles, en el fundamento del evangelio de Dios. Son transparentes. Sigo repitiendo. Ellos se abren, el liderazgo se abre a la opinión de todos. Se trabaja en equipo en la iglesia. Yo creo firmemente en esto. Desgraciadamente yo sé que por veces no hay suficientes hermanos para formar un liderazgo sano en la iglesia del Señor, pero yo sé de que la iglesia del Señor será bendecida. Y si usted, no importa, la iglesia de Pablo tuvieron menos de 50 miembros, yo sigo repitiendo eso. Pero la doctrina apostólica permaneció hasta el día de hoy. Los líderes cristianos necesitan tener una autoridad sobre su vida, y esta es la palabra de Dios. No necesitamos acudir al mundo para que líderes del mundo como Ismael Cala, que ya lo he mencionado, nos diga qué es lo que ha funcionado en el ámbito secular o en el ámbito de sus exhibición de libros, en sus conferencias de la nueva espiritualidad que él promueve. No, necesitamos liderazgo cristiano sano, que nos hable, que nos dé conferencia, pero cristianos basados en la palabra del Señor. El liderazgo que forma futuras generaciones, ese es. Y no hay otra clase de liderazgo. No somos dioses, somos servidores, somos ministros del Señor. Así que Dios me los bendiga. Seamos siervos de Dios genuinamente. Hasta pronto.